V-Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V-Podcast. Escúchenos y pase la voz. V-Podcast. Y una frase con la que yo me describiría: echada para adelante y resiliente. Es como lo que yo creo que me puede identificar. Echada para adelante, así es Liliana Ramírez, una mujer guerrera, hija de una caldense y un tolimense que le enseñaron el valor del trabajo digno y honesto, así como la bondad sin medida. Su madre vendía flores y su padre, un campesino que manejaba un camión. Decidieron formar un hogar muy jóvenes y vieron en los llanos la tierra prometida por el progreso de ese momento. Los padres de Liliana llegaron a Puerto López, Meta, un caserío por aquel entonces, y de eso ya hace 70 años. Vivieron 2 años y la vida los llevó por otros rumbos. Mi mamá vio mejores opciones para nuestro futuro, tanto en salud y en educación, en Villavicencio, y entonces nos vinimos para Villavicencio, que en ese entonces era... se me olvidó la palabra, todavía no éramos municipio, teníamos otra intendencia, algo así, se me escapa el nombre, pero llegamos a Villavicencio y mi mamá entonces empieza a hacer presencia por el lado comercial. Ella se dedica entonces a sacar adelante el restaurante, y nosotros sí, una niñez muy bonita, 6 hermanos, 3 mujeres, 3 hombres. Desafortunadamente en este momento solo quedamos 4, 2 hombres, 2 mujeres, pero el Señor nos dio la ventaja de vivir en una familia algo normal, con una economía llevadera. Nos dieron estudio, eso sí, mi papá, mi mamá siempre nos estuvieron empujando para el estudio, y ahí está todo el proceso de nosotros. Nosotros jugábamos en las calles de Villavicencio, yo viví por los lados de la Cruz, o sea, todo lo que era el centro, porque nosotros vivíamos dentro del restaurante que mi mamá estaba forjando. Lo que es hoy el Parque Santander fue escenario de juegos como Las Escondidas, Indios y Vaqueros, Policías y Ladrones, El Gato y el Ratón, mejor dicho. Eso sí, después de cumplir con sus labores, puesto que cada día todos tenían una labor asignada en el restaurante y en la casa. La vida recompensó a Liliana con un bendecido hogar, como ella misma lo describe, y su esposo fue el hijo adoptivo y adorado de su familia. De todas formas, casada, mi esposo, aunque es un comerciante también, él sigue teniendo contacto muy amigo. Se volvió hijo de mis papás. Él se volvió hijo de mis papás, a tal punto que yo cumplo el 9 y mi esposo cumple el 10. Entonces mi padre, que también en paz descanse, porque ya no los tenemos en presencia con nosotros, ninguno de los dos. Entonces él llamaba el 9, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo va? Bien, papi, su merced, ¿qué tal? Bien, mija. Pásenme a legumbre para felicitarlo. Y la que está cumpliendo años era yo. Y así le pasó muchas veces, pero es que de verdad mi esposo se volvió el hijo varón de mi papá, y pues el yerno adorado de mi mamá en los años que pudo estar ella con nosotros, pues porque mamá sí falleció hace casi 30 años. Liliana salió de Villavicencio para Socorro, Santander, por cuestiones de trabajo de su esposo. Y después de casi 7 años se trasladan a Duitama, Boyacá, por otros 3 años. Luego estuvieron 28 años en Villavicencio para llegar después a una vereda de la cabecera municipal de Mapiripán en el 95. Compraron una finca y se dedicaron por completo a ella, pero también vieron cómo la violencia azotaba la región. Terrible por la presencia porque allá había mucho cultivo ilícito, mucha presencia entre violencia, ¿sí? Entonces, pues eso era decir Mapiripán, todo el mundo como que abría la boca y se les caía la dentadura. Pero llegamos allá,
Ya mis hijos de lógico grandes, entonces yo no podía estar mucho tiempo en la finca y desafortunadamente se echaba uno 4 días para llegar, imagínense eso, y con todos las paradas, porque uy no, eso era terrible llegar, terrible, o sea, impresionante. Muy duro, unos procesos muy duros para la gente del campo, o sea, no había manera de llegar de un momento a otro. Sí, podía enterrarse el carro y usted se podía quedar ahí 1 o 2 días. Muy difícil esos procesos, pero pues igual allá llegamos. Mi esposo sigue trabajando aquí en Villavicencio, entonces de lógico mi papá era el que le hacía como el frente a todas las cosas de la finca, entonces él era el que podía ir más seguido. Entonces, por decir algo, se iba hoy, mes de julio, y volvía, se estaba por ahí un mes y medio, y volvía por ahí hasta noviembre, diciembre, más o menos así era como el trote, y pues mi esposo trabajando, pues pendiente de los gastos de la finca y eso. Yo iba de vez en cuando con mi papá porque yo tenía los chicos ya en bachiller y entonces pues ya creo el hijo también ya empezó su universidad, entonces pues teníamos que estar como más pendiente de eso. Pero nosotros en nuestro territorio por la carretera veíamos pasar gente caminando, mamás con sus niños en las manos, niños de 6, 7 añitos caminando por toda esa serranía, en esos soles, camperos llenos de marranos, gallinas colgadas, estufitas, un poquito de remesa y la gente saliendo del municipio. Imagínense, muy triste. Y bala, eso se oía. Dios mío, Señor, eso se oían balas por todos lados. Unas volquetas cargando muertos de ellos. No, eso fue muy tenaz. Ya con sus hijos estudiando en la Universidad de Bogotá, el trabajo en la finca se incrementó. Siempre mantuvieron la calma ante las dificultades generadas por la violencia y su actitud hizo que la gente apreciara y consultara mucho a su esposo. Al paso de los años, ella comienza una labor social para visibilizar a Mapiripán de manera diferente y lideró la organización de una junta de acción comunal. Y después de ese liderazgo de la junta, entonces empezamos a hacer un liderazgo con la asociación Asmana Casillas, que en este momento pues es la única, entre comillas, no hay sino 2. Asmana Casillas es la primera y detrásito yo arrastro otra asociación que se llama Sopas. Y Asmana Casillas es la primera asociación que logra bajarle plata al Ministerio de Agricultura de Mapiripán. O sea, eso fue una cosa apoteósica, un aprender, el que tú no te imaginas, porque eso fueron muchas caídas, muchos levantarnos, muchas lágrimas, porque uno nuevo en todos esos procesos de dineros públicos, uno nuevo en un proceso de hacer un proyecto, de estarlo vigilando, de convencer a los beneficiarios que esto es un compromiso, que aunque es un beneficio, tiene unas responsabilidades. Entonces eso era una locura, pero todo salió, yo quisiera decir bien, yo digo, todo salió más que bien. Más de 50 familias ganaderas se han beneficiado pidiendo también presencia institucional para construir confianza entre ciudadanos y con el gobierno. Y después, entonces empezamos a hacer la presencia como consejero y participante del Consejo de Desarrollo Rural de Mapiripán. Entonces, más impulso social, más tratar como que la gente entienda todos los procesos, que ya pasemos la hoja. O sea, yo lo que quiero es eso, que la gente en Mapiripán entienda, ya pasó la violencia. Claro que tienen una deuda que nunca nos van a alcanzar a pagar, pero nosotros no podemos seguir esperando, nosotros no podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Ahí es que cambiar la decisión para retomar el camino. Ahí es que cambiar
esa creencia de que pobrecitos y de que la deuda y de que no. Sí, claro, es claro que es una deuda y que es una deuda impagable, pero por ese mismo hecho, entonces esa debilidad volvámosla a una fortaleza. El cambio para mí es que los gobiernos actuales y entrantes visibilicen a Mapiripán y le den la oportunidad de cambiar la historia. Pero eso necesita unas voluntades gubernamentales de todas las instituciones y ciudadanas, porque nosotros necesitamos también repararnos, porque nosotros necesitamos volver a lo que éramos antes de la masacre. Nosotros compartíamos los bazares, nosotros hacíamos nuestros días cívicos. Y después de todo el proceso con la violencia y eso, donde eran los mandatos y obligatorios y la gente por eso ahorita no quiere mucho. Entonces necesitamos empezar a organizar eso. Necesitamos, hay muchos que ya lo hemos hecho y tenemos un buen convivir y un buen compartir, pero hay muchas zonas que no, todavía no. Entonces esa es como la necesidad álgida, que nos miren diferente, pero de la manera que nos miren diferente es nosotros trabajando del municipio hacia afuera. Su sueño de niña era ser profesora y ahora quiere construir una comunidad en paz para no olvidar fechas, pero sí que se haga un homenaje para que el recuerdo sea diferente, con honor y respeto. Mi sueño ahora, terminar mi vida tranquila, satisfecha, ver mis hijos volverse más adultos, envejecer con mi familia, con mis hijos, ver crecer mis nietos en el sentido de que yo logré ver los profesionales, que yo logré ver ese sacrificio que hacen los papás hoy en día para que ellos se vuelvan profesionales, unas personas de bien, echados para adelante. Ese es mi sueño. Y seguir adelante en la lucha de hacerle entender a la gente que todo nos cuesta, que todo es un sacrificio, pero se pueden lograr cosas. Poco a poco, pero se pueden lograr. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.